El contexto sociocultural bajo el cual el Evangelio fue predicado encierra muchas preguntas. Por ejemplo, ¿el Imperio Romano estaba concentrado en la helenización o en la romanización del mundo? ¿Se podía vivir en los límites del imperio sin armonizar en alguna medida con sus mecanismos sociales? Cuando preguntas como estas se dejan sin resolver, surgen vacíos interpretativos que dan lugar a mucho debate, como aquello de si era mandatorio por los apóstoles obedecer o no a los gobernantes, o si era lícito tener o no una vida económica exitosa, o si ellos evangelizaban sin confrontar las bases de su sociedad y hasta de su cultura local. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura? Si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios. Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar de la romanización. Nos encontramos en el tercer episodio de esta sexta temporada, en donde hemos analizado hasta aquí en qué consiste la romanización y cómo ésta abarcó todas las ramas de la sociedad. Ya vimos en el episodio anterior el área judicial, hoy estaremos mirando el área política y cómo la historia bíblica recoge esa dinámica social. De esta forma, nos será más fácil contextualizar muchos de los relatos y encomiendas inclusive hechas por los apóstoles al respecto. A menudo encontramos en la boca de muchos hermanos la frase: los cristianos no se meten en política. Pero pienso que un par de preguntas no le vendría mal, sobre todo para introducirnos en el tema, que a lo largo del programa de este episodio estaremos clarificando. La primera pregunta: ¿será que para los apóstoles no estaba claro en qué consistía la política? ¿O será que estos maestros cristianos de hoy no tienen la más mínima idea de lo que era la política para los apóstoles? Es muy interesante y a la vez algo frustrante ver cómo en la mayoría de las traducciones de los escritos apostólicos no aparece la palabra política, ni traducida ni transliterada. Y es aquí, ante esta ausencia, que algunos dicen: bueno, no aparece la palabra política, pero eso no significa que no se haya dado los principios bajo los cuales un cristiano verdadero debe actuar al respecto. Entonces, como todo un erudito en el tema, con la mayor seguridad del mundo corre a citar textos como el que vimos en el episodio anterior, que nada tiene que ver con el concepto política, e intentan analizar el tema, pero como el lenguaje de estos textos son ambiguos, y cuando digo el lenguaje me refiero a las traducciones, son un poco ambiguos, parece que dicen algo del tema, pero a la vez no lo dicen. Y como ellos están buscando que ese texto diga algo de un tema que en realidad no viene tratado en el texto, pues entonces llegan a conclusiones que muchas veces están totalmente ajenas a la enseñanza apostólica y por tanto al mensaje que Dios quiere transmitirnos a través de su escritura. Pero volvamos, como siempre insisto, al contexto,
porque recuerda que un texto fuera de contexto puede ser usado como un pretexto para cualquier cosa. En primer lugar, en el tiempo bíblico existía una diferencia muy marcada entre política y gobierno, cosa que hoy, aunque continúa existiendo desde el punto de vista etimológico y en algunos círculos específicos o especializados en el tema, esta diferencia, en realidad, en la mayoría, a veces por oportunismo, a veces no, pero la diferencia entre ambas palabras, política y gobierno, se han borrado. Y parece talmente como que cuando se habla de política, se está hablando de gobierno, o cuando se habla de gobierno, se está hablando de política, sin establecer la diferencia entre ambas. Tristemente, ese desconocimiento creciente en la sociedad se ha extendido hasta la mayoría de los seminarios evangélicos del mundo, creando una apatía en el liderazgo, que al final de la jornada son los que van a transmitir la enseñanza al resto de la cristiandad, que será una especie de ciclo, porque esa enseñanza que transmitieron, después esos que la recibieron son los futuros profesores de esos seminarios y vuelven a enseñar o a enriquecer la enseñanza que estaba mal. Y así entonces ha surgido un nuevo paradigma en el mundo cristiano, en la enseñanza evangélica, de rechazo al tema de la política. Para esto debemos comenzar por explicar que en la Grecia clásica encontramos el término polis, que significa simplemente ciudad. Y de este se va a derivar su adjetivo, que sería políticos, que significa de los ciudadanos. O sea, la polis es la urbe, es la comunidad de quién, de ciudadanos. Sería la comunidad de políticos. Los griegos inventaron el sistema de gobierno llamado democracia, que hacía responsables de los asuntos de la polis, de la ciudad, a todos los políticos, es decir, a los ciudadanos, convirtiendo a la urbe, a la ciudad, en un estado, en una unidad de ciudadanos. O sea, cuando todos estaban ejerciendo su ciudadanía, pues esa ciudadanía hacía que la ciudad se convirtiera en un estado. O sea, que la polis comenzó también a hacer referencia no solo a un grupo de políticos o de ciudadanos que vivían en un mismo lugar, como intereses, con intereses comunes o no, sino a un grupo de ciudadanos con igualdad de intereses y responsabilidad para con el lugar, para con la comunidad, que al tomar decisiones con respecto a las situaciones de convivencia social, pues convertían a la ciudad no solo en una comunidad, que sería ciudad, sino convertían a la ciudad en un estado. Por eso cuando se hace referencia a las ciudades griegas, o alguna de las ciudades griegas, pues se le dicen ciudad-estado. Es decir, que el gobierno estaba en las manos del pueblo. Por eso la palabra democracia. Democracia quiere decir poder en manos del pueblo, en manos de la urbe, en manos de la gente. De esa misma forma, si la sociedad es una ciudad constituida por ciudadanos y ahora cada uno ejerce la democracia, cada uno ejerce el poder, pues la ciudad se convertía en un estado a la vez. No había diferencia entre estado y ciudad. ¿Por qué? Porque todos los que formaban parte de la ciudad tenían el derecho de ejercer el poder. Y por lo tanto era estado también. Esta participación ciudadana en la vida social no era obligatoria, sino más bien era una responsabilidad dada por un derecho al que solo tenían acceso los habitantes dignos y con poder civil de la ciudad. ¿Quiénes eran estos personajes que tenían este derecho? Pues los ciudadanos o
siendo más literalistas, los políticos. Entonces, ¿quién era un ciudadano digno en una ciudad griega? Simple, aquel que tenía el derecho político y lo ejercía. Sin embargo, habían políticos o ciudadanos que no les interesaba para nada inmiscuirse en los temas de su polis, de su ciudad, y comenzó a diferenciarse a este grupo que no les interesaba las cosas de la ciudad, de aquellos que sí le interesaban las cosas de la ciudad. A estos que no le interesaban las cosas de los ciudadanos, que no le interesaba ejercer su derecho político, pues se le llamó idióticos, que no tiene nada que ver con la palabra idiota de hoy. Idiótico significa que eran privados, o sea, personas interesadas en sí mismos. Mi confort, mi deseo, mis gustos, sentirme bien, mis beneficios. A diferencia del político que se interesaba en las cosas de la comunidad. Así apareció y se diferenciaron ambos grupos, los políticos y los idióticos. Unos se interesaban en el futuro de la polis, de la ciudad, y otros se interesaban en el futuro y en el presente de ellos mismos. Interesantemente, este análisis del comportamiento humano en una ciudad ha llegado hasta hoy. Porque simplemente es algo inherente al ser humano. O sea, todos nos vamos a manifestar en función de la comunidad o nos vamos a manifestar en función de sí mismo, de uno mismo. En cualquier sociedad van a haber políticos y van a haber idióticos. Y yo diría más, incluso dentro de la iglesia tenemos a personas que se preocupan más en el tema de su salvación, de su bienestar social o de su bienestar personal, disculpe, que en temas que tienen que ver con el valor para el resto de la cristiandad, como la familia de Dios que es o como reino de Dios que es. Ahora, para ser realistas, ese tipo de gobierno democrático basado en las decisiones de sus políticos en una ciudad solo se desarrolló a plenitud en Atenas y en alguna que otra ciudad. Pero nunca llegó a ser expandido, nunca llegó a ser característico de todo el imperio griego. Y para recibir su golpe de gracia, para que esto terminara y no tan solo no fuera parte de todo el imperio, sino que dejara de existir la democracia, Atenas fue conquistada por Roma, lo que frustró toda posibilidad de desarrollo. Y de ese evento o de ese invento social que llamamos democracia, pues simplemente lo que quedó fue un sueño utópico. Existe un debate hoy que viene simplemente por prejuicios de los seres humanos, no porque hayan elementos históricos para definirlo de esa forma. Pero existe un debate hoy que trata de definir si Roma era democrática o aristocrática. Y aunque realmente pudiéramos encontrar algunos elementos comunes, esto no hacía en ninguna medida a Roma una democracia. Es como pensar que el hombre desciende del mono porque ambos poseen similitudes anatómicas. El ideario democrático quedó sepultado y quedó reducido a una utopía, a textos filosóficos guardados en algún estante de alguna biblioteca. Eso fue lo que pasó con la democracia hasta que en el siglo XIII, a través del Renacimiento, y por eso es que se llama Renacimiento, se resucitó esa utopía que hoy llamamos democracia. Ahora bien, ¿qué le hubiera pasado a un romano al enfrentarse a este tipo de debate de hoy? Bueno, seguramente se hubiera reído porque lo hubiera visto simplemente innecesario, lo hubiera visto ilógico.
porque ellos nunca pensaron que su ley pública condujera a una democracia. De hecho, y esto debemos tenerlo bien claro, nunca necesitaron transcribir al latín la palabra griega democracia. No la vamos a encontrar en los textos latinos nunca. Ni siquiera pretendieron inventar una palabra para expresar ese concepto. Realmente autores griegos muy tardíos, como en el caso de Apión o Casio Dión, fueron los que intentaron llamar a Roma como si fuera una democracia. Pero esto más bien por un deseo de ellos de entender su forma de gobierno desde una perspectiva griega, y como algunos otros escritores pudieran decir, y también yo lo puedo creer hasta cierto punto, por un deseo de resaltar su excentricismo intelectual, como en aquella película que se llama Mi Gran Boda Griega, donde hay un emigrante en los Estados Unidos que todo el tiempo busca raíces etimológicas en el griego. Y en un diálogo, una de las amigas de su hija le preguntan la palabra kimono, ¿de dónde viene? Y ahí él empieza a buscar una etimología griega para decir que la palabra kimono, que es una palabra japonesa de una prenda de vestir, pues viene del griego. O sea, es el deseo de lograr volver a tener lo que ellos creyeron que tuvieron. En realidad, Roma, a diferencia de la democracia ateniense, también había creado un sistema en donde una élite, el Senado, gobernaba bajo elementos de una participación equitativa entre ellos mismos. O sea, no le daban participación al pueblo, sino que ellos tomaban o tenían esta prerrogativa por el derecho romano. Pero no quiere decir que esto vino después de Grecia, sino que es paralelo en el tiempo. Los ciudadanos romanos eran los únicos que podían aspirar a formar parte de aquella élite. Pero cuando no formaban parte de la élite, que era la mayoría, pues simplemente acataban las disposiciones que la élite traía. Para los romanos, como vimos en el episodio anterior, el único régimen político concebible y la única alternativa al caos social en una ciudad era su sistema de leyes públicas, que no tan solo hacía controlar, o sea, no tan solo controlaban a las personas, sino también que hacían armonizar a todo el sistema de instituciones que formaban a una ciudad. Uno de sus grandes, Marco Tulio Cicerón, lo va a describir de una forma tajante y firme. Llego a la conclusión, opino y declaro firmemente que de todos los modelos de Estado no hay ninguno que se pueda comparar, ni desde el punto de vista de constitución, ni de su organización, ni de sus principios fundamentales, como el que nos han legado nuestros padres. O sea, porque esa perspectiva que hoy se tiene y que muchos intelectuales quieren hacer ver como que Roma heredó del helenismo, del sistema griego, y eso entonces lo desarrolló, es simplemente falso. Roma, como sistema republicano, fue paralelo a lo que estaba pasando en Grecia en el tiempo. Es imposible históricamente definir cuándo comenzó el concepto democracia y cuándo comenzó el concepto república y ver que uno vino del otro. Los dos, lo que tenemos hasta hoy, es que los dos fueron tan antiguos como paralelos. Por eso es que él va a terminar diciendo, tras haberlo heredado ellos, a su vez, de sus mayores. O sea,
Aquí no se le debe nada a los griegos. Los griegos es un imperio que ellos derrotaron y que quedó en la historia. Así de sencillo. Ahora, cuando el tiempo fue avanzando y esa élite pues fue controlada por una persona, porque era más fácil, eso venía. O sea, es más fácil controlar a una élite, a un grupo, que controlar a todas las ciudades. Pero cuando eso sucedió, que fue con Julio César, pues apareció el emperador. O sea, una persona donde recaía todo el poder. Y aunque Julio César en realidad no pudo controlar eso, inclusive terminó asesinado por todo el Senado, pero preparó el terreno, ya puso sobre la mesa lo que venía, y un tiempo después su sobrino Augusto César, pues entonces controló el Senado, o ya estaba controlado, pero él sabía cómo hacerlo mejor y llegó a ser entonces el emperador. Ahora, estos emperadores, empezando por él, analizando ese conflicto interno de una polis, de una ciudad, y llevándolo a una mayor escala, lo que era el imperio, pues se dio cuenta que el fracaso de los griegos precisamente era porque esa dinámica de idiotas o idióticos, disculpen, y políticos, pues podía entrar en conflicto. Así que los romanos dijeron, bueno, espérate un momentico, esta dinámica no podemos obviarla, existe porque es inherente al ser humano, como dijimos, vamos a ver cómo lo utilizamos. Entonces ellos no heredaron eso de los griegos, eso es parte de la vida humana. Personas que se preocupan en sí mismos, personas que se ocupan de los problemas comunitarios. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿cómo podemos utilizar esta dinámica a favor del imperio? A favor de su subsistencia. Así que la mejor manera de gobernar, ellos descubrieron que era darle derechos políticos a todos los ciudadanos de una polis, aunque se comportaran como idióticos. ¿Por qué? Porque cuando no se preocupa, la gente está preocupada en sí mismo y no está preocupada de los mecanismos sociales, pues es más fácil dominar esos mecanismos sociales. De ahí la estrategia y el interés romano de mantener a todas las polis entretenidas en festivales, juegos, ferias. El entretenimiento siempre va a separar al hombre, o va a favorecer que el hombre se separe de su realidad social. Y esta separación de la realidad social le va a hacer que se concentre más en sí mismo. Cuando se logra esto, entonces surge como una especie de borrachera social, de una droga social que trae un adormecimiento y se va creando un círculo vicioso de deseo y de búsqueda de más entretenimiento, de más confort, de más bienestar personal. Y por lo tanto, la persona se va a concentrar más en sí mismo y se va a volver cada vez más idiótico, menos interesado en las cosas sociales, más interesado en sí mismo. Es por eso que vamos a ver a muchos escritores, o sea, el mundo intelectual, preocupado y escribiendo acerca de los temas de la virtud humana, acerca de temas como el pensar humano, del actuar coherente, porque era una especie de reacción social a esa idiotez que había. Ahora, estas personas que escribían de eso no era porque estaban en contra del sistema de república o del sistema imperial, donde toda esta forma se regía a través de las leyes y a través del Senado y a través del emperador, sino que ellos más bien estaban desahogando ese empobrecimiento humano que era
la idiotez. Porque en realidad ellos estaban orgullosos de lo que era ese sistema, de lo que era el imperio. Por un lado, puede ser que había miedo. Hablar directamente así del emperador te podía costar la vida. Pero por otro lado, como decía, ellos estaban orgullosos de su sistema imperial, de su sistema romano. Ahora, en medio de esa batalla de modelos sociales en que la romanización se imponía en aquel momento, porque cuando el imperio griego, a través de Alejandro Magno I y después en toda la conquista que hizo, mientras se fue extendiendo el imperio griego, pues simplemente el concepto de república pues estaba limitado a la zona itálica. Pero una vez que ellos se le van por encima y ya se convierte en un imperio, pues la romanización es lo que viene por delante y se va imponiendo, como hemos estado hablando en todos estos episodios. Y es allí donde va a aparecer un tipo de ciudadano más concentrado en sí mismo, porque era lo estratégico, era lo que ellos estaban promoviendo, era lo que vieron favorable para controlar, un tipo de ciudadano más concentrado en sí mismo, o sea, pudiéramos decir una generación de idiotas, o idióticos, disculpen, que por su derecho político se creían políticos, pero en realidad eran idióticos. Bueno, pues es ahí que va a aparecer un grupo de creyentes, imagínate tú qué problema es este, un grupo de creyentes en un Dios eterno que por su amor al hombre se hace hombre y muere por ello. Dios podía comportarse como un idiótico y quedarse en el cielo y olvidarse del ser humano, pero sin embargo el mensaje cristiano es un Dios distinto a todos los demás, y ese Dios ama tanto al hombre que deja su trono y viene al hombre. Y no tan solo viene a salvar al hombre, sino que es capaz de morir por el hombre. Es difícil tener un modelo más político que ese. Para este grupo, su Dios era único y a la vez era superior a cualquier otro, tanto en naturaleza como en cualidades. Es decir, que entonces los demás dioses, todos, sin excepción ninguna, eran falsos y sin valor alguno. Pero por otro lado, como añadiéndole candela ya a ese fuego, cuando tú presentas este Dios único en medio de todos los dioses que permitía el imperio y de un personaje llamado el emperador haciéndose Dios, él mismo haciéndose Dios hombre, pues entonces cuando tú presentas a un Dios único, que es auténtico, que tiene cualidades únicas, que es creador de los cielos y la tierra, automáticamente tú estás yendo en contra de todo lo que se cree en el imperio. Así que a eso le vas a añadir un fuego superior, que es que ellos se hacían llamar iglesia. Hoy en día nosotros pensamos en iglesia y pensamos en institución. Pensamos en una institución más dentro de la sociedad. Bueno, los que creen en eso. Pero en realidad, en aquel entonces, los políticos de una ciudad eran la iglesia de una ciudad. Eran la asamblea de una ciudad. Así que tú estás diciendo, ustedes tienen en esta ciudad una asamblea, pero nosotros somos asamblea. Ustedes son asambleas de un Dios falso, ya sea quien sea, incluyendo al emperador, y nosotros tenemos una asamblea que es de un Dios verdadero. Así que el problema que iba a tener este grupo iba a ser un problema bastante grande. Desde un inicio, los roces con el sistema romano van a ser parte del diario vivir de todos los cristianos. Hasta aquí esta primera parte del tercer episodio de la Biblia bien leída en esta sexta temporada donde hemos estado hablando acerca de la romanización. Como la romanización en cuanto a la política tiene sus complejidades y nos hemos extendido un poco, pues por eso hemos fraccionado este episodio en dos partes.
En el próximo estaremos viendo acerca de cómo Pablo asumió su ciudadanía y a la vez cómo hizo uso de ella. Dios le bendiga y le esperamos en la próxima parte de este episodio.